y voy a empezar por esa discriminación que sufrimos las mujeres, ¿no? Que sufrimos distintas discriminaciones, como muy bien Luis me decía ahora al final de su intervención, a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Una discriminación de género, porque la mayor parte de las tareas de corresponsabilidad, que deberíamos tener esa corresponsabilidad, esa tarea de cuidados la realizamos las mujeres. Otra discriminación que sufrimos nosotras es esa discriminación económica, porque también depende cuánto tienes, dónde vivas, podrás tener unos derechos u otros. Sabéis que desde UGT estamos totalmente a favor, siempre lo hemos estado, de las autonomías, pero lamentablemente cada comunidad autónoma ha ido haciendo la guerra por su cuenta y por lo tanto en muchas de estas cuestiones nos encontramos 17 legislaciones diferentes en todas estas cuestiones que hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres. Y una tercera discriminación, esa discriminación social, porque no todo el mundo puede acceder a los mismos recursos, ¿no? Como os decía, por estas cuestiones de las comunidades autónomas, que muy bienvenidas sean, pero desde UGT pues, consideramos que habría que tener una legislación a nivel estatal y que de ahí luego cada comunidad autónoma pues, sí que pudiera adaptarla a sus realidades. España ocupa el puesto número 13 de la Unión Europea en gasto total por protección social. El número 13 de toda la Unión Europea. Y en el gasto de edad avanzada y el número 15 en el gasto de familia e hijos. El empleo en ambas actividades constituye aproximadamente el 5% total del empleo de la Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuanto mayor es el gasto social que se genera, o sea, que se gasta, valga la redundancia, en ambos aspectos, se genera mucho más empleo en estas actividades. Desde la Organización Internacional del Trabajo se estima que se podrían crear más de 270 millones de puestos de trabajo en todo el mundo para el año 2030 si se duplicara la inversión en educación, en salud y en trabajo social. 270 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Una parte muy importante de todas estas tareas de cuidados, Luismi lo decía y Ana también en su intervención, se realizan en el entorno familiar y son realizadas por las mujeres. Hoy por hoy, esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Y esos niveles, lo podríamos decir, ¿no? Aunque suena fuerte, pero es así porque al final lo tenemos que hacer, de esclavitud que tenemos el estar cuidando de nuestros pequeños y de nuestros mayores, podría suponer el 15% del PIB español. El 15% de todos estos cuidados no remunerados que realizamos las mujeres dentro de nuestro ámbito familiar. Y de manera similar, como dice la OIT, que podría ocurrir de aquí al 2030 en todo el mundo, en España también se podrían generar miles o incluso millones de puestos de trabajo. De hecho, hay estadísticas que tienen datos que nos vienen a refrendar esto que os estoy diciendo, ¿no? Que el tiempo de trabajo que se dedica a este trabajo de cuidados podría representar o representa el 30% de todo el empleo total. Es decir, un 30% más de tiempo de empleo habría si todos los trabajos que se realizan en el ámbito familiar y de cuidados fueran remunerados. Como os he dicho y como Luismi también decía, la mayor parte de este trabajo lo realizamos las mujeres. Y yo soy una mujer de ciencias y siempre me gusta hablar con cifras, porque si no, en muchas ocasiones pues dicen que nos estamos inventando, ¿no? Nos pasó cuando empezamos a hablar de brecha salarial, nos ha pasado en multitud de ocasiones que si no refrendas las cuestiones con cifras y cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, nos dicen que la UGT se inventa los datos o incluso, como también muy bien Luis me decía, pues ahora han aparecido voces en las que niegan que nos asesinen por el hecho de ser mujeres, ¿no? Pues según la EPA, por ejemplo, ¿no? 9 de cada 10 personas que abandonan su puesto de trabajo en nuestro país para cuidar de un menor o cuidar de un mayor son mujeres. 9 de cada 10. De los más aproximadamente 17 millones de personas de 18 a 64 años con algún hijo,
propio, el 28% abandonó su puesto de trabajo para cuidarlos al menos un mes. De este 28%, más del 85% eran mujeres. Tenemos los datos muy claros. Por lo tanto, es una de las cuestiones que se ven. Luismi también lo decía. Solicitamos mayor número de excedencias, alrededor de 93-94%. Solicitamos también mayor número de reducciones de jornada. Y las mujeres seguimos siendo las que más las solicitamos. Por eso, para nosotros es fundamental cambiar el nombre. Es muy importante. Ayer también lo hablábamos en la concentración y quiero hacer este inciso, como Luismi decía, creo que es importante que hagamos este inciso. La sentencia del Tribunal Constitucional, que ayer estábamos peleando para que se derogue ese artículo 52D, también os animo a que busquéis en Google, porque os va a salir el primero, es el voto particular que emitió la magistrada Balaguer. ¿Por qué lo digo? Porque ella introduce una cuestión que es la discriminación indirecta que sufrimos las mujeres por este refrendo por parte del Tribunal Constitucional de este artículo 52D, donde sabéis todos y todas que avala que se nos pueda despedir por estar enfermos o enfermas. ¿Por qué digo esto? Veníamos hablándolo con mi compañera María Amor, que a continuación va a intervenir. ¿Y por qué lo decía? Pues porque hay datos estadísticos de que las mujeres tenemos más bajas intermitentes que los hombres, y es una de las causas para podernos despedir. Pero no tenemos más bajas intermitentes porque seamos más débiles, sino porque tenemos esa doble jornada laboral fuera y dentro de nuestro trabajo habitual que hacemos, ¿no? Y por lo tanto tenemos esta casuística de que tenemos más bajas intermitentes. Por eso, para nosotros es fundamental que se vaya avanzando en la legislación. Y por eso esta guía de permisos que hemos realizado para explicar todas las modificaciones que ha habido, y luego María Moros las explicará mucho mejor que yo y mucho más concisamente y concretamente. ¿Por qué? Pues porque, como Luismi también decía, veníamos reivindicando por parte de UGT esa equiparación de los permisos, ahora llamados por nacimiento, pero para que todas y todos me entendáis, permiso de maternidad y paternidad. Pero una cuestión fundamental, que fueran no transferibles, porque si no, sabíamos lo que iba a ocurrir, que al final las mujeres otra vez nos iban a trasladar nuestras parejas esta parte, ¿no?, de sus permisos. Por lo tanto, este Real Decreto, que aunque es muy importante, nosotros nos hubiera gustado desde UGT que hubiera salido con el consenso al menos de los agentes sociales. La patronal puso el grito en el cielo, vamos, para ellos era lo peor que se había hecho en nuestro país en los últimos años, pero sí que nos hubiera gustado que hubiera salido con ese consenso. Esto no fue así, pero aún así sí que tiene medidas muy importantes que para nosotros y nosotras son fundamentales. Y además, vuelvo a los datos, vuelve a darnos la razón en el que desde el 1 de abril en que entró en vigor este decreto, han aumentado en 27.000 los permisos que se ha acogido el segundo progenitor, mayoritariamente los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que si los hombres tienen permisos retribuidos, también los solicitan. Por lo tanto, esa equiparación a las 16 semanas es fundamental que sea retribuida e intransferible. Porque, figuraos que del 1 de abril a octubre estos datos no los podemos comparar con el año pasado porque no existe la estadística del año pasado, porque no estaba este permiso, pero, oye, es casualidad, ¿no? Pero ha aumentado en más de 27.000 los permisos que se han solicitado por parte del segundo progenitor. Por lo tanto, sí se pone la ley encima de la mesa, sí se ponen las herramientas para que los hombres acepten esa corresponsabilidad, ellos están dispuestos a hacerlos. Por lo tanto, creo que es fundamental seguir avanzando en todas estas cuestiones. Otra de las cuestiones que para nosotros es importante y que sí que es verdad que España está, aunque nos parezca que no, bastante avanzada cuando empezamos a compararnos no solo con los países de nuestro entorno, Francia, Italia, Alemania, sino con los países en general de la Unión Europea, estamos bastante avanzados.
y avanzadas en las cuestiones de corresponsabilidad. Sí que es verdad que los países nórdicos tienen unos permisos retribuidos más amplios que los que tenemos aquí en nuestro país. Por lo tanto, desde UGT vamos a seguir reivindicando al Gobierno que estos permisos retribuidos se vayan aumentando. Y por lo tanto, sabéis también que el año pasado, o sea, este año, ha salido se ha aprobado en el Parlamento una nueva directiva europea, una directiva que es la Directiva 2019-1158 y ratificada también por el Consejo Europeo, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y cuidadores, que es importante. Y por lo tanto, sabéis que todas estas directivas, España, todos los países miembros tienen un periodo para hacer esa transposición. Esa transposición es de 3 años y nosotros lo que le pediríamos al Gobierno es que adelantara esa transposición y no nos fuéramos otra vez, como también Luismi explicaba, que nos parecen muy bien las medidas que se toman, pero que las hagan progresivamente, pues no lo entendemos. Y también una cosa importante que hay que tener en cuenta y no nos podemos olvidar. El Partido Popular ha introducido este Real Decreto como inconstitucional, porque como fue un Real Decreto como medidas urgentes y está en el tiempo, pues ellos consideraban que no existía esa urgencia para hacerlo. Y el Partido Popular está en el Tribunal Constitucional. Esperemos que el Tribunal Constitucional no nos dé otra sorpresa y nos lo eche para atrás, pero creemos que es muy importante que se vaya desarrollando. Y lo que sí que es fundamental es ese desarrollo reglamentario de este Real Decreto. ¿Por qué lo digo? Pues porque, como pasa muchas veces en nuestro país, se legisla y luego nos dejan el marrón, y lo dijo así de claro, a los sindicatos o a las compañeros y compañeras que estáis negociando en las empresas. Y es así. Lo mismo ocurrió con la Ley de Igualdad, una magnífica ley, una ley pionera del año 2007, que nadie se le olvide que es del año 2007, que llevamos 12 años en nuestro país con esa ley orgánica encima de la mesa y que tenemos datos de que, por ejemplo, solo el 15% de las empresas de más de 250 trabajadores de nuestro país tiene un plan de igualdad. ¿Dónde está la inspección de trabajo? Aquí acaba de venir. Y no, me refiero, lo he dicho, no, lo he dicho. Y por eso yo digo, ¿no?, que esa ley que fue muy buena, le faltó desarrollo reglamentario. No hay un desarrollo reglamentario donde nosotros y la inspección de trabajo tenga las herramientas para poder denunciar a una empresa cuando realmente no está cumpliendo y tenemos ese problema. Y ahora esperamos y esperemos que este problema no se vuelva a reproducir. Es decir, tenemos un magnífico Real Decreto que tiene que ser desarrollado reglamentariamente, porque si no, lo que estamos viendo es que al final tenemos que ir a los juzgados para dirimir que nos den, como el propio Real Decreto dice, por ejemplo, que nos den las retribuciones salariales en una empresa. Por lo tanto, todas estas cuestiones que son fundamentales, tienen que ser desarrolladas reglamentariamente para que tengamos esa seguridad jurídica de lo que estamos haciendo, para que tengamos esas herramientas, que por eso también es el fruto de tiene que salir de estas jornadas, de todo lo que aquí se hable, como así están establecidas, hablemos en negociación colectiva. Nosotros creemos desde la vicesecretaría con las compañeras del departamento, y vamos a seguir insistiendo desde esta comisión ejecutiva, que negociar en igualdad es negociación colectiva, que no podemos negociar por un lado una cosa y por otro lado otra, que tenemos muchísima información, todas aquellas compañeras y compañeros que negociamos planes de igualdad, que tienen que servir para la negociación colectiva de los convenios, y por lo tanto que todas estas cuestiones, que es verdad que se han ido mejorando, pero todas estas cuestiones de permisos, de licencias, las podemos ir aumentando dentro de esos planes de igualdad al principio, pero que luego deberán ir al convenio colectivo en los epígrafes que tengan que ver con licencias, con permisos. Porque un plan de igualdad siempre le ponen un rostro de mujer, y no os equivoquéis. Un plan de igualdad sirve para los hombres y para las mujeres. Por eso es fundamental la corresponsabilidad.
Y con eso termino unas leves pinceladas de qué cuestiones, por ejemplo, se pueden introducir. Pues permisos parentales, por ejemplo, nosotros lo seguimos insistiendo, intransferibles y retribuidos. Permisos para cuidadores de 5, 6, 7 días laborables al año. O, por ejemplo, permisos retribuidos para cuidados de familiares, porque eso en nuestra legislación puede solicitar una excedencia, pero no retribuidas. Y una de las cuestiones, y ya que estamos hoy aquí, y es una de las cuestiones que es también fundamental, y la Administración también puede aportar su granito de arena, es en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que pues, sean realmente accesibles para todas y todos las familias, y también, obviamente, pues, para los cuidados de larga duración, esa ley de dependencia, que fue también muy importante, pero que tiene que tener, como no puede ser de otra forma, pues, la dotación presupuestaria adecuada. Y aquí también, como hacía al inicio de mi intervención, tienen mucho que decir las comunidades autónomas. Por lo tanto, es fundamental este Real Decreto, ha sido fundamental. Vemos que ha supuesto un empujón para que esos segundos progenitores, en su gran mayoría hombres, soliciten estos permisos retribuidos, que también es importante romper ese estigma que está sucediendo, y nos lo dicen compañeros, cuando solicitan los permisos en las empresas, que ahí están siendo discriminados ellos, porque dicen, ¿para qué te lo vas a coger tú? ¿Para qué tú lo vas a solicitar si ya lo tiene tu mujer, tu pareja? Eso también está ocurriendo y tenemos que romper ese estereotipo que existe. Y por lo tanto, animaros a que toméis muchos apuntes, a que aprendamos, porque estas jornadas que hoy organizamos y ha organizado UGT de Madrid, creo que son fundamentales para seguir dando esos pasos en nuestra herramienta fundamental, que por eso somos sindicalistas, que es la negociación colectiva. Muchas gracias.